Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Esta es nuestra segunda clase del primer encuentro. Vamos a hacer un pequeño raconto de lo que estuvimos conversando en la primera clase del primer encuentro. Allí lo que estuvimos conversando fue acerca de la bibliografía, acerca de su lugar como fuente secundaria de información, la importancia que tiene la bibliografía, y de lo que estuvimos conversando fue de la conceptualización, cómo ha sido vista la bibliografía a lo largo de la historia. Hemos presentado distintas definiciones, y entonces en esta clase con lo que vamos a avanzar es con el método bibliográfico. ¿A qué me refiero cuando hablo de método bibliográfico? Bueno, me refiero fundamentalmente a el cómo se hace una bibliografía. ¿Cuál es la forma de hacer una bibliografía? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para que uno pueda compilar una bibliografía? Antes de iniciar una bibliografía es necesario tener presente algunas cuestiones. Vamos a ir viéndolas una por una. En primer lugar, es muy importante no duplicar el trabajo bibliográfico ya existente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer una bibliografía en tanto y en cuanto la bibliografía de la temática que hayamos elegido no esté hecha, ¿sí? No tiene ningún sentido que yo haga una bibliografía, por ejemplo, de Borges, porque de Borges hay muchísimas bibliografías hechas. En el caso que la última bibliografía de Borges, estoy poniendo un caso hipotético, en el caso de la última bibliografía de Borges hubiera sido compilada en el año, no sé, 2016, yo podría compilar toda la información referida de Borges o referida a Borges que se publicó del año 2016 a la fecha. En ese caso sí se justificaría. Pero si no, no tiene ningún sentido, porque bibliografías de Borges hay muchas y muy buenas, por ejemplo. Otra cosa que debemos tener presente es saber qué cobertura va a tener nuestra bibliografía y cuáles son las limitaciones que va a tener. A ver, cuando hablamos de cobertura y limitaciones decimos, nuestra bibliografía va a cubrir tal aspecto, o entre tal fecha y tal fecha. Por ejemplo, supongamos que vamos a hablar de la bibliografía de Julio Cortázar. Otro autor, como decíamos recién con Borges, que también tiene muchísimas bibliografías se han realizado sobre él. Pero supongamos que en el periodo de tiempo de 1918 a 1919 no hay bibliografías sobre lo que se pudo haber escrito sobre Cortázar. Bueno, ahí tenemos una cobertura, ¿sí? Estamos diciendo, nosotros nos vamos a circunscribir simplemente a este periodo de tiempo. Y entonces aceptamos estas limitaciones, ¿sí? Si incluimos este periodo de tiempo, 2018-2019, excluimos todo lo demás. No vamos a ir más atrás. Por supuesto, tampoco vamos a ir más adelante, ¿sí? Porque estamos transcurriendo el año 2020. Por otro lado, lo que nos vamos a plantear también es qué metodología vamos a utilizar para abordar las distintas fases de la elaboración, ¿sí? Es decir, tenemos que decirle a nuestros usuarios cuáles son las fases que utilizamos, qué elementos usamos en cada fase para poder hacer la bibliografía, ¿sí? Tenemos que estudiar qué tipo de fuentes vamos a utilizar, qué cantidad de fuentes vamos a utilizar y qué calidad de fuentes vamos a utilizar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Dependiendo del tema y dependiendo de los usuarios a los cuales está destinado, recuerden siempre este binomio al momento de elaborar una bibliografía. Tanto en cualquier paso del método bibliográfico siempre recuerden este binomio. Tema, destinatario. Tema, destinatario. ¿Cuál es el tema de nuestra bibliografía? ¿Quiénes son los destinatarios de nuestra bibliografía? Este binomio va inseparablemente unido. Si yo sé el tema, pero no sé a qué destinatarios
¿Para qué destinatario voy a compilar la bibliografía? Mi bibliografía va a estar renga. Si yo sé los destinatarios, pero no tengo claramente delimitado el tema, también va a estar renga. O sea que es un binomio que está indisolublemente unido, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tema y de acuerdo a los usuarios, es el tipo de fuentes que voy a usar, la cantidad de fuentes que voy a utilizar, la calidad de fuentes que voy a utilizar, ¿sí? Si, por ejemplo, nuestros usuarios son los niños que van entre los 10 y los 12 años, y nosotros lo que queremos hacer es hacer una bibliografía sobre los clásicos ilustrados, ¿sí? Bueno, la cantidad de fuentes va a estar limitada a todos aquellos clásicos que a lo largo del tiempo hayan sido ilustrados y que se adapten a la edad que fijamos, de 10 a 12 años. Ahora, si nuestra bibliografía está referida a la didáctica de la educación, nuestro público va a ser mucho más especializado, ¿sí? Ahí no hay una franja etaria, no tenemos por qué hablar de edades, pero además la profundidad de las fuentes para poder hablar de la didáctica de la educación va a ser otra, completamente distinta. No vamos a recurrir solamente a los libros ilustrados para una determinada edad. No, vamos a recurrir a libros, podemos recurrir a grabaciones, podemos recurrir a conferencias, podemos recurrir, por supuesto, a artículos de publicaciones periódicas, a ponencias en congresos, a informes técnicos. Hay una vastísima variedad de fuentes, tanto en cantidad como en calidad, ¿sí?, que tratan el tema de la didáctica de la educación. Bien. Después tenemos que ver qué tipo de descripción vamos a usar y que esa descripción sea homogénea. Cuando decimos qué tipo de descripción vamos a usar es porque hay muchas normas para citar bibliografía, ¿sí? Ahora, lo que hay que saber respecto de esto, o sea, yo puedo nombrarles algunas: Chicago, Turabian, APA, Vancouver, ISO 690, ISO 690-2 para recursos bibliográficos. Ya hemos hablado en el video anterior de las ISBD y hemos hablado de, de otras normas, como pueden ser las Anglo 2, que están directamente emparentadas con las ISBD, ¿sí? Hay muchísimas normas que se pueden aplicar en cuanto a referencias bibliográficas, en cuanto a cómo elaborar un registro bibliográfico. Yo tengo mis dudas de que todas sean completamente integrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan dar un panorama completo e inequívoco del registro que estamos describiendo si usamos determinadas normas. Eso nada más quiero decir. Bien, entonces tenemos que ver qué tipo de norma, qué tipo de descripción vamos a hacer, ¿sí?, de acuerdo a la norma que elijamos. Y esa descripción que vamos a usar, recuerden cuando hablamos de tipo de bibliografías y hablamos de los asientos que pueden ir dentro de las bibliografías, dijimos que los asientos podían ser descriptivos, analíticos o críticos. Entonces, este punto se refiere a qué tipo de descripción, ¿no? Una vez que seleccionemos la norma, qué tipo de descripción vamos a hacer, si van a ser solamente asientos descriptivos, y si van a ser asientos analíticos o si van a ser asientos críticos. En general, se supone que nuestra bibliografía debe tener asientos homogéneos, es decir, si todos mis asientos si los asientos que elijo hacer son descriptivos, todos van a ser descriptivos. Si son analíticos, todos van a ser analíticos, si son críticos, todos van a ser críticos. Excepto que nosotros tengamos fundadas razones para intercalar distintos asientos, ¿sí? Bueno, si tenemos esas razones para intercalar distintos asientos, así lo haremos, pero tenemos que dar razón de por qué nuestra bibliografía no es homogénea en este sentido, ¿sí? Una bibliografía no tiene por qué incluir la localización del registro. Es decir, yo describo el registro, pero no tengo que decir el registro ese está en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo. Pero hay algunas bibliografías que sí lo incluyen como una opción más. Hay algunos bibliógrafos que sí incluyen este dato de dónde encontrar el documento. ¿Por qué digo que la bibliografía no debe incluir
la localización del documento. Porque el tema de la localización del documento es una característica propia del catálogo y no de la bibliografía. Por eso lo decía en este sentido. Pero bueno, hay algunas bibliografías que lo hacen y como opción puede ser. Pero yo lo tengo que dar a conocer, lo tengo que decir. ¿Sí? El otro tema sumamente importante es determinado el tipo de público al que lo destino, determinado el tema principal de nuestra bibliografía. Lo siguiente que tengo que hacer es, de acuerdo con este binomio indisoluble, como les decía antes, es saber qué ordenación es la más apropiada de acuerdo al tema y de acuerdo a los destinatarios. ¿Sí? Cuando hablo de ordenación digo que puede ser un orden cronológico, puede ser un orden alfabético, puede ser un orden alfabético de autor o alfabético de título, puede ser sistemático, puedo ordenarlo por materias. Además, no es que haya un solo orden para hacerlo, puedo tener un orden principal y subórdenes, por llamarlo de un modo. Es decir, por ejemplo, orden alfabético de autor y después subordenado por orden alfabético de títulos. Es una posibilidad. Las variantes, todas las que a ustedes se le ocurran. Ustedes verán cuál es la variante que mejor se adapta a la bibliografía que quieren compilar. ¿Sí? Y por último, cuáles son los índices que ustedes creen que deben incluir para facilitar la recuperación de la información. ¿Sí? Toda bibliografía que se precie de tal debe tener índices que me ayuden a recuperar la información. Cuando digo de índices, digo otros puntos de acceso, además del cuerpo principal de la bibliografía, que me permitan recuperar el contenido que está dentro de ese cuerpo principal de la bibliografía. Sigamos avanzando. Vamos ahora a ir elemento por elemento cuáles son los más importantes y los más útiles para la elaboración de la bibliografía. El primer elemento fundamental, clave, sin el cual nada va ni para atrás ni para adelante, es la elección del tema. Veamos ahora cuáles son las razones para elegir un tema. La primera razón es el gusto. Hay un tema que a mí me gusta, es un tema que a mí me apasiona, es un tema por el cual me siento interesado, y entonces decido compilar una bibliografía referida a ese tema. Nosotros con una bibliotecaria, la licenciada Durán, tenemos una página web que se llama Bibliografía de la Cultura Impresa Argentina, y ahí tenemos una bibliografía que está, como es, bajo COA, ¿sí? Usa formato MARC. ¿Y por qué? Porque el tema de la cultura impresa en la Argentina es un tema que nos gusta, que nos apasiona y del cual hemos ido recopilando material permanentemente. Incluye historia del libro, historia de las bibliotecas, historia de la imprenta, historia de las publicaciones periódicas, historia de la lectura en la Argentina, desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días. Bueno, ahí hay una elección bibliográfica por afición. ¿Sí? Nos interesa el tema, nos gusta, nos apasiona, elegimos el tema. El otro motivo por el cual uno puede elegir un tema es porque uno tiene una cuestión afectiva o familiar. Mi padre era escritor, ¿sí? O era periodista, y yo decido recopilar su obra periodística en una bibliografía. Bueno, por ahí el periodismo no es lo mío. Por ahí los temas de los que se ocupaba mi padre dentro del periodismo no eran lo mío. Pero supongamos que sí, que era que digamos, tengo un interés que es afectivo, que va más allá de la temática, y por lo tanto decido la compilación de la bibliografía. El tercer motivo por el cual yo puedo estar interesado en elaborar una bibliografía es una necesidad académica. Yo necesito, a los fines de hacer una tesis de licenciatura, de posgrado, de maestría, de doctorado, ¿sí? Hay una necesidad académica y por lo tanto necesito compilar una bibliografía sobre el tema que estoy investigando. ¿Puede haber una necesidad profesional? Sí, claramente. Yo soy contador y necesito hacer una bibliografía de determinadas normas que tienen que ver con las sociedades anónimas. No sé. ¿Sí? Y el último punto es, me encuentro en una biblioteca
con un tema que hasta ese momento, a partir de una investigación que hago, nunca fue investigado. Nunca se hizo una bibliografía sobre ese tema. Por ejemplo, les cuento una breve anécdota. Hace un par de años una alumna de, como ustedes, de bibliotecología del 182, decidió hacer una bibliografía sobre los ex libris de los libros que contenían ex libris. Los ex libris son pequeñas etiquetas que se le ponen a los libros. Ex libris es un término latino que significa es propiedad de, ¿sí? Es una marca de propiedad que se le pone a los libros. Y alguien le informó que en la biblioteca, que en una biblioteca militar había muchos libros que tenían distintos ex libris. Y ella hizo una compilación de todos los libros que en esa biblioteca tenían ex libris, que habían pertenecido a distintos militares que habían donado sus libros a esta biblioteca. Bueno, hizo una bibliografía de los ex libris existentes en la biblioteca tal. No recuerdo en este momento el nombre. Bueno, el tema es completamente inédito. Bienvenido sea. ¿Sí? Seguimos para adelante. Estas son algunas de las 5 razones por las cuales uno puede compilar una bibliografía. Siguiendo con el tema de la elección del tema, valga la redundancia, tendremos que tener en cuenta en primer lugar limitaciones y condicionamientos. ¿Qué son limitaciones? Bueno, las limitaciones son las limitaciones personales. No puedo ir hasta la provincia de Catamarca aunque yo esté interesado en un autor catamarqueño, en un literato catamarqueño, no puedo ir hasta la provincia de Catamarca, y ahí están la mayoría de las fuentes impresas en las cuales el autor se destacó. No tengo la forma de llegar hasta la fuente de información. Esa puede ser, digamos, no tengo la movilidad, mi lugar de residencia es otro, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo tener limitaciones académicas. Por ejemplo, no puedo compilar una bibliografía que esté en idioma chino, porque yo no manejo el chino. No puedo compilar una bibliografía que esté en idioma francés, porque no manejo el francés. ¿Sí? Entonces, o tengo limitaciones de tipo formativo, académicas. ¿Sí? Hay algunas temáticas no, la mayoría de las temáticas científicas yo no las manejo. Por lo tanto, se me haría bastante complicado poder realizar una bibliografía de algunas temáticas que son muy, muy, muy específicas. ¿Sí? Con las cuales no solamente no las manejo, sino que además no tengo afinidad, porque muchas veces lo que nos pasa es que no tenemos, no tenemos conocimiento profundo de la materia, pero tenemos afinidad con ello. ¿Sí? Entonces, qué sé yo tengo mucho más afinidad con la historia, por poner un ejemplo, que con la biología molecular. Si ustedes me preguntan, ¿usted profesor se animaría a hacer una bibliografía sobre historia? Sí. ¿Se animaría a hacer una bibliografía sobre biología molecular? Y difícilmente. ¿Sí? Bien. También tiene que ver con limitaciones profesionales. ¿Sí? Lo mismo. Mi lugar de trabajo no me permite compilar una bibliografía de este tipo. ¿Sí? El tipo de actividad no me permite ir a consultar determinadas fuentes para hacer una bibliografía. ¿Sí? Bien. Después, los condicionamientos. El primer condicionamiento tiene que ver con el tema es útil. Si el tema es inútil, ni siquiera me pongo a encarar una bibliografía. ¿Por qué digo esto? Porque hacer una bibliografía es una cuestión de método, tediosa, a veces se hace muy pesado. No a todo el mundo le gusta, puedo decir que es mucho más a los que no les gusta que a los que sí les gusta hacer una compilación bibliográfica. Por lo tanto, digamos, hay que tener razones más que fundadas para meterse en un tema de este tipo. ¿Sí? La oportunidad. Hay bibliografías que llegan tarde. ¿Sí? Supongamos, si yo estoy enterado que, estoy poniendo un ejemplo hipotético, dentro de 2 meses se va a hacer un congreso sobre Cervantes en la Argentina, más me voy a poner a compilar ahora una bibliografía sobre Cervantes en la Argentina. ¿Por qué? Porque todo ese material que se va a presentar en el congreso me lo voy a perder. Entonces mi bibliografía va a quedar obsoleta antes de que pueda ser editada. No tiene ningún sentido. Voy a trabajar, para decirlo en lunfardo, al divino botón. ¿Sí? Después lo que tengo que pensar es en el género del repertorio. Eso también es un condicionante. Lo voy a presentar dentro de una tesis, lo voy a presentar dentro de un libro. Va a ser parte de una conferencia, va a ser una nota para un periódico.
Si yo hago una bibliografía para una nota para un periódico, tiene que ser mucho más concisa y restringida que si hago una bibliografía para un libro. ¿Sí? Ni que hablar si voy a hacer una bibliografía para una tesis. ¿Sí? Otra cosa, ¿quiénes van a ser mis destinatarios? ¿Sí? ¿Es un condicionante? Por supuesto que es un condicionante. ¿Por qué? Y porque si vuelvo al ejemplo del público infantil, no puedo abrumar a un niño con... Si yo digo, bueno, voy a darle a la bibliotecaria escolar, vamos a poner este ejemplo, la posibilidad de que, ¿cómo es? De que pueda tener los materiales necesarios como para saber qué clásicos ilustrados. Bueno, no voy a remitirme a los clásicos ilustrados de 1930. Primero porque están agotados, segundo porque no lo va a conseguir. Voy a tener que hacer el condicionamiento que es, bueno, vamos a darle las herramientas para que encuentre en las librerías, en los locales de venta de libros, aquellos libros ilustrados clásicos que le pueda dar a sus alumnos de 10 a 12 años. Entonces ahí hay una limitante, limito mi bibliografía a ese particular universo de libros clásicos, en la actualidad, es decir, que no estén agotados, que se pueden conseguir en las librerías y que están, digamos, adaptados para esa franja etaria entre los 10 y los 12 años. ¿Sí? El otro tema es, bueno, la accesibilidad de los materiales a consultar. Sería muy lindo hacer una bibliografía sobre determinados manuscritos medievales, pero yo no tengo acceso a bibliotecas que tengan manuscritos medievales. ¿Sí? Generalmente las bibliotecas que tienen mayor caudal de manuscritos medievales están en Europa y yo no tengo acceso a Europa. ¿Sí? Bien. El último punto, que es un condicionante, es el factor de la dependencia o la independencia. Si yo soy una persona independiente y digamos, puedo tomar mis propias decisiones respecto a la bibliografía que quiero hacer, está todo bien. Pero hay veces que la bibliografía no la hago porque yo quiero, sino porque dependo de otro que me la solicita, que me la pide o que me la exige. Por lo tanto, estoy dependiendo de otro. Estoy dependiendo de otro en el plazo, estoy dependiendo del otro en el financiamiento, en los recursos que va a poner a mi disposición para poder hacer la bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Seguimos adelante. Seguimos con los elementos útiles, por supuesto, para la elaboración de una bibliografía. Acá vamos a ver el tema de... vamos a empezar a ver la revisión de los antecedentes para hacer una bibliografía. El primer punto que pusimos fue búsqueda y análisis de repertorios anteriores. Averigüemos en primer lugar, para evitar las duplicaciones, qué se escribió sobre el tema, qué otras compilaciones hay sobre el tema. Para esto son muy necesarias, muy importantes, las bibliografías de bibliografías que podamos consultar, ¿sí? O catálogos de grandes bibliotecas, ¿sí? Pero tenemos que saber qué se compiló sobre el asunto. ¿Sí? ¿Para qué? Para no volver a hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, las fuentes documentales a las cuales vamos a recurrir para saber quién incursionó en el tema que nos ocupa a nosotros son las bibliografías generales, como les decía antes, bibliografía de bibliografías, los catálogos de grandes bibliotecas, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca del Docente, etcétera, etcétera, etcétera. Obras fundamentales, ¿sí?, sobre la temática elegida. Muchas veces, aunque parezca pobre, un buen punto de partida son las bibliografías contenidas en los manuales de determinadas especialidades, que nos ayudan a saber cuáles son las obras fundamentales de esa disciplina. Porque yendo a lo general, a las obras más importantes de esa disciplina, después puedo bajar a lo particular y saber qué se trabajó y qué no se trabajó. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos las fuentes institucionales, las entidades que nos pueden dar información sobre, y por supuesto las fuentes personales. Yo quiero hacer la bibliografía de un determinado autor, recurro, y que ya falleció, recurro a los familiares vivos, a un hijo, a un hermano, a la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, no desdeñemos ninguna fuente. Las fuentes documentales son importantes, sí, son imprescindibles. Pero yo tengo fuentes institucionales y tengo fuentes personales que pueden aportarme mucha información
al momento de elaborar una bibliografía. Si queremos hacer una bibliografía con una temática similar a la que nosotros hemos... para expresarme más claramente. Si el tema que elegimos ya fue abordado por otras bibliografías, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que revisar, lo que nos tendremos que dar cuenta es la otra bibliografía, ¿cuándo fue publicada? Es decir, yo quiero hacer una bibliografía sobre, supongamos, un autor argentino fallecido hace un par de años, muy conocido, Juan José Saer. ¿Qué fue publicado de Juan José Saer? Bueno, supongamos, hay una bibliografía, estoy inventando, hay una bibliografía hasta el 2005. Bueno, yo podría hacer una bibliografía sobre Juan José Saer desde la fecha de publicación de la última bibliografía que compilaron sobre él hasta la fecha, por ejemplo. O, volviendo al autor, se hizo una bibliografía de Juan José Saer, pero se hizo en el... la más actualizada está hecha en francés. ¿Por qué? Y bueno, porque Juan José Saer fue un autor que vivió muchos años en Francia. ¿Sí? Entonces, fue un autor que tuvo cierta influencia en la literatura francesa, escribió algunas cosas en francés, un autor muy valorado por la crítica francesa. Por lo tanto, por ahí hay una bibliografía sobre Saer, pero que está en otro idioma. O sea que yo podría llegar a encontrar alguna beta como para completar una bibliografía de Saer, pero en lengua castellana. ¿Sí? El otro tema es el material incluido. Me encuentro alguna bibliografía de Saer que incluye libros, publicaciones periódicas. Y de repente encuentro que hay, sin compilar, guiones radiofónicos, que puede haber libretos cinematográficos, que puede haber películas sobre el autor, que puede haber biografías sobre el autor que no fueron tenidas en cuenta, que puede haber congresos con homenajes que no fueron considerados por otras bibliografías, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces accedo a eso, a fuentes documentales, ¿sí? Como para poder compilar una bibliografía. Entonces, el otro tema es, siguiendo con la revisión de los antecedentes, la exhaustividad. ¿Cuán exhaustivo ha sido el abordaje sobre la bibliografía de ese autor en bibliografías anteriores? Quizás yo descubro que no fueron lo suficientemente exhaustivos y hay un montón de información que quedó fuera. Bueno, esa información es la que yo puedo incorporar para complementar la bibliografía que ya encontré. ¿Sí? El otro tema que puedo encontrar también es que puedo encontrar una bibliografía que está muy bien hecha, pero que ha sido muy bien hecha, quiero decir, en cuanto a la cantidad de información que brinda, pero que sus descripciones no han sido lo suficientemente rigurosas. Flaquea por ese lado. Bien, perfectamente podemos, ¿sí? Lo que les decía, perfectamente podemos hacer una bibliografía que tome muchos de los registros que ya fueron, como es, tomados por otros autores, pero haciendo asientos bibliográficos rigurosos, complementando la información que los otros no poseían. Bien. Siguiendo con la revisión de los antecedentes, vamos a ver qué tipo de bibliografías podemos encontrar, ¿sí?, que tengan alguna de estas características que voy a enumerar ahora. Bibliografías completas, impecables, que agoten un tema. Es bastante infrecuente. Sí hay, pero son bastante infrecuentes. Bibliografías rigurosas, pero que tengan lagunas, ¿sí? En general esto sucede con bibliografías antiguas, muy bien hechas, muy bien elaboradas, muy rigurosas, con muy buenos asientos, pero tienen lagunas. ¿Por qué? Se truncaron porque el autor falleció, porque no pudo continuar, porque se interesó en otras temáticas, por el tema que sea. ¿Sí? Entonces, ahí hay una beta para explorar.
Algo que dije cuando mirábamos la diapositiva anterior, bibliografías completas pero con descripciones deficientes. Bueno, esto nos da la pauta de que podemos meter basa ahí, en la descripción de los registros, que podemos dar una descripción mucho más completa. Bibliografías incompletas. ¿Sí? Es decir, sí, se hizo, pero se hizo hasta tal fecha. O se hizo, pero le faltó tal cosa, le faltó tal otra. No se incursionó en este soporte. ¿Sí? No se tocó tal temática que era importante, etcétera, etcétera, etcétera. O directamente, cuando hablamos de la revisión de los antecedentes, hay una ausencia total de bibliografía sobre esa temática. Esto ya es más raro, pero a veces sucede. ¿Sí? Seguimos adelante. Seguimos con la revisión de los antecedentes. Y acá, a partir de las características de los repertorios que se detallaron anteriormente, podemos realizar algunas de las siguientes acciones. O sea, vimos las deficiencias, ahora veamos cómo podemos remediarlas. Crear una nueva bibliografía, elaborar una bibliografía a partir, ¿sí?, de un tema que es completamente nuevo. Sustituir. Sustituir significa: tomo una bibliografía que es insuficiente por algún aspecto y la rehago, ¿sí?, tomando los asientos que ya estaban hechos, y la rehago, ¿sí?, la amplío, la completo, ¿sí? Añado obras, es el tercer punto, ¿sí? O hago descripciones más rigurosas, como dije, o agrego documentos en otro soporte. Y el otro punto, que este es un punto bastante, que se suele hacer bastante, es continuar, arrancar con una compilación en el punto en que la dejó el bibliógrafo anterior. Yo voy a poner un ejemplo porque me tocó hacer una bibliografía de estas características. Había una bibliotecaria que trabajaba en la Facultad de Filosofía y Letras, muy reconocida, excelente bibliotecaria y bibliógrafa, llamada Elena Artisona, que compiló una bibliografía de los índices de publicaciones periódicas existentes en la Argentina. Esa compilación bibliográfica de Ardisone llegó hasta el año 2000. Yo me propuse y realicé una bibliografía que fue desde el año 2001 en adelante. No recuerdo ahora en qué fecha la finalicé, fue, no sé, 2015, 2016, no recuerdo. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue tomar el periodo de tiempo que Ardisone no había tomado, que ella lo dejó porque, digamos, lo publicó como un libro y bueno, esa bibliografía no es una bibliografía retrospectiva, llegaba hasta esa fecha, año 2000. Yo completé la tarea de ella hasta un determinado año, ¿sí? Con mucho menos registros que los de ella, con otro método bibliográfico, con otro tipo de asientos, pero completé la tarea de ella. ¿Sí? Bien. Esto es continuar, o sea, arranqué donde otro dejó. Bien. Vayamos ahora a otro autor. En este caso, una autora mexicana, ya fallecida, llamada Gloria Escamilla. Escamilla dice que hay algunos requisitos que son necesarios tener presentes para elaborar una buena bibliografía. Acá vamos a ver qué los autores consiguen. El primer punto que Escamilla pone en consideración es, bueno, abarcar el campo que se pretende cubrir. Si yo digo que mi bibliografía va a ser de Juan José Saer entre el año, supongamos, 1995 y el año 2000, por decir algo, no puedo dejar afuera las obras de 1997, o olvidarme de la producción sobre Juan José Saer en el año 1998. ¿Sí? O sea, tengo que abarcar todo el campo que pretendo cubrir con la bibliografía que me propongo. El segundo punto es que sea selectiva y crítica. Esto es una definición de otra bibliógrafa muy importante, argentina en este caso, que es Josefa Sabor, que dice que las bibliografías más útiles son las que son selectivas y críticas. Selectivas porque, de entre todos los registros posibles se eligen los mejores, de entre todos los documentos posibles para incorporar a la bibliografía se eligen los que son más pertinentes, los más adecuados para esa bibliografía.
Y crítica porque cada registro tiene una opinión de autoridad que puede venir por el lado de un editor o de una autoridad que viene del lado de una persona. ¿Sí? Siempre que en esta cátedra hablamos de autoridad, hablamos de estos dos tipos de autoridad. La autoridad viene dada por la persona, por la experticia, por su capacidad, por sus estudios, porque como se hizo experto en ese tema, etcétera, etcétera, etcétera. O también la autoridad nos viene dada por la casa editora, por aquella editorial que respalda el documento, o la entidad que respalda el documento, supongamos. Un documento respaldado por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el documento respaldado por la Universidad de Buenos Aires va a tener una entidad completamente distinta a que lo respalde una fundación para el desarrollo de los pueblos que está en Mendoza. Yo no tengo nada contra esa fundación, pero claramente la Universidad de Buenos Aires tiene 200 años de historia y esta fundación nació ayer. Y la Universidad de Buenos Aires tiene cientos de miles de papers con su respaldo. Y pasaron por esa casa de estudios cientos de miles de personas. ¿Sí? Y aportaron a la cultura del país, a la ciencia del país, miles de científicos, ¿sí? Y de investigadores. Bueno, ¿tiene una autoridad? Sí, claramente la tiene. ¿Sí? Bien. Una bibliografía tiene que tener suficientes índices, ¿sí? Fichas de llamada y de referencia. A ver, acá me voy a detenerme un poquitito. Los índices son fundamentales para una bibliografía. Una bibliografía no es solamente la compilación bibliográfica propiamente dicha. Una bibliografía bien hecha se compone de tres partes fundamentales. En primer lugar, una introducción. En segundo lugar, el cuerpo principal de la obra, o sea, la bibliografía propiamente dicha. En tercer lugar, los índices complementarios. Vamos a explicar estas tres partes porque hacen al nudo, hacen a lo esencial del método bibliográfico. La introducción. Toda bibliografía que se precie de tal tiene que decirle a los destinatarios de la misma cómo se hizo, para qué se hizo, por qué se hizo. ¿Cuáles fueron sus limitantes? ¿Cuáles fueron sus condicionamientos? ¿Por qué se tomó el tema que se tomó? ¿Cuáles fueron las fuentes consultadas? ¿Cuál es el ámbito geográfico en el cual se trabajó la bibliografía? Si hubo una limitante cronológica, también hay que decirlo. La bibliografía abarcó de 1930 a 1940 y solamente eso. ¿Y por qué abarcó eso? La bibliografía puede tener incluso un contexto histórico, un contexto socioeconómico, para situarla, y eso tiene que estar en una introducción. Si la bibliografía es un documento que va a ser utilizado por los usuarios y actúa como un documento auxiliar de la ciencia histórica, auxiliar de otras disciplinas, yo tengo que darle a aquel que lo usa la mayor cantidad de información posible. A ver, siempre digo lo mismo. El usuario leyendo la introducción debería saber, sin haber visto un solo registro, debería saber exactamente si esa bibliografía le va a ser útil o no le va a ser útil. Leyendo solamente la introducción. Sin haber entrado a la segunda parte de la bibliografía, que es la más importante, que es el cuerpo principal de la obra. ¿Sí? Con la introducción, con el contenido de la introducción, debería saber exactamente si esa bibliografía le va a ser útil o no para su búsqueda de información. De ahí la importancia. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Introducción, palabras preliminares, prólogo, proemio. Lo que ustedes quieran.
puede faltar. No puede faltar una explicación detallada de todo lo que ustedes crean importante, de todo lo que ustedes crean conveniente, de todo lo que ustedes crean que, le va a ser útil al destinatario. Acá, claramente, es preferible tener presente que lo que abunda no daña. ¿Sí? Toda información termina que por ahí para nosotros es superflua, esa información por ahí es esencial para la persona que consulta la bibliografía. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte es, como dijimos, la segunda parte es la bibliografía propiamente dicha. Los asientos bibliográficos de acuerdo al orden que el bibliógrafo le quiere dar. Es decir, nosotros que hacemos la bibliografía, que somos los bibliógrafos, que somos los que elaboramos la compilación, somos los que determinamos el orden, teniendo en cuenta que ese binomio indisoluble del cual yo les hablé en la primera parte de esta clase. Ese binomio es tema-usuario, tema público-destinatario. Bueno, la compilación va a estar organizada, va a tener la clasificación, va a tener el principio director constante del que hablaba Westermann, del cual dijimos en la primera clase, de acuerdo a lo que nos parezca más útil para esa bibliografía. Puede ser cronológico, puede ser alfabético por autor, puede ser alfabético por autor, puede ser alfabético por título, puede ser alfabético por título. Temático. Y dentro de cada una de esas divisiones, subdivisiones alfabéticas, temáticas, como nos parezca correcto. ¿Sí? Algo que es sumamente importante aclarar es que todos los asientos bibliográficos van a estar numerados. Y esa numeración que le vamos a dar a los asientos bibliográficos va a ser correlativa del primer asiento al último. Aunque nuestra bibliografía esté dividida por capítulos, por ejemplo. ¿Sí? En el capítulo 1, en la primera página, vamos a tener el primer asiento. En el capítulo 10, en la última página, vamos a tener el asiento 250. Y todos correlativos uno a continuación del otro. Y esto lo decimos en orden a los índices. ¿Por qué? Porque cuando yo haga los índices no voy a citar número de páginas, sino que voy a citar número de asientos. Ningún índice lleva citado el número de página. Todos los índices deben llevar citados los números de asientos. ¿Por qué? Bueno, es un problema de formato. Yo hago mi bibliografía y el formato que le doy a mi bibliografía es, supongamos que la elaboro en Word, es el formato de hoja A4. Un usuario viene, toma la bibliografía, la imprime en oficio, la imprime en carta, la imprime en otro formato distinto, no importa. Cuando la imprime en carta, en oficio, en A3, en el formato que quiera, se le va a desbarajustar el formato que tenía primigeniamente. Entonces, si yo tengo citado por número de página, cuando mi formato de A4 pasa a carta, el número de página cambia. Cuando mi formato de A4 pasa a oficio, mi número de página cambia. Entonces, lo que yo tenía citado como página 54 es página 53 o página 58. En cambio, si yo lo que cito es el número de asiento, y el número de asiento que estoy citando es el número 100, el número de asiento 100 va a ser el número de asiento 100 en formato carta, en oficio, en A4 o en cualquier otro formato. Este es el motivo principal por el cual cito número de asiento, número de registro y no número de página. ¿Sí? Para que siempre pueda remitirme al asiento correcto, al lugar correcto. Y como el sentido del índice es remitirme, indicarme cuál es el lugar donde yo tengo que buscar la información, nada mejor que citar el número de asiento para que yo pueda ir a ese número de asiento y encuentre la información que estoy buscando. Entonces, lo del medio, que es el tronco, la parte nodal de mi bibliografía, es la bibliografía propiamente dicha. Con el ordenamiento vuelvo a decir que yo quiera darle, el que me parece más adecuado. Por último tengo los índices. Los índices serán de acuerdo a cómo es el cuerpo principal de mi obra. Si yo tengo una bibliografía a la cual he elegido, porque me pareció el formato más conveniente,
darle un índice alfabético de títulos, no voy a hacer un índice alfabético de títulos. Porque así está ordenado ya el cuerpo principal de la obra. La parte principal de la obra está ordenada por títulos. ¿Para qué voy a hacer un índice alfabético de títulos? Sería duplicar una información de manera innecesaria. Ahora bien, presta atención en esto. Si mi ordenamiento principal es orden alfabético de autor, sí voy a hacer un índice alfabético de autor. ¿Por qué? Bueno, porque, en primer lugar, porque las reglas de catalogación, que son las reglas de catalogación angloamericana segunda edición, como las ISBD, dicen que todos aquellos autores que estén en el área 1, título y mención de responsabilidad, ¿sí?, son autores, sean autor principal o autor secundario. Y yo en un registro bibliográfico voy a ordenar por el autor principal. Voy a usar como elemento de orden el autor principal. Pero puedo tener autores secundarios, coautores, traductores, editores, prologuistas, ilustradores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos autores que están citados en el área 1 deben ir al índice alfabético de autores. Por lo tanto, mi índice alfabético de autores va a ser necesario que lo haga porque me puede suceder, por ejemplo, que yo sepa que Sendra ilustró una obra de Saer. Pero yo no sé qué obra es, y yo estoy buscando esa obra que Sendra, un ilustrador gráfico argentino, ilustró a Saer. Entonces, yo tengo en el índice alfabético de autores a Sendra, ese índice alfabético de autores de Sendra me va a remitir a la 155, y en la 155 voy a encontrar la obra de Saer que ilustró Sendra. O puedo saber que la traducción de El Entenado, que es una novela muy famosa de Saer, al francés, la hizo un tal Gautier. Pero no tengo ningún dato más sobre esa traducción de Gautier. Entonces voy a ir al índice alfabético de autor, voy a encontrar a Gautier, Gautier me va a decir que es el 128, voy a ir al registro 128 y me voy a encontrar el registro completo de la traducción del Entenado hecha por Gautier. Entonces, citar a los autores secundarios en un índice alfabético de autor es otra manera de recuperar la información rápidamente. Entonces, de acuerdo al tipo de ordenamiento que tengo, son los índices que voy a hacer. Si mi ordenamiento es por materia, no voy a tener un índice alfabético de materia. Si mi ordenamiento es palabra clave, no voy a tener un índice alfabético de palabras clave. Voy a tener un índice alfabético de autor y de título, pero no de palabra clave, porque ese es mi ordenamiento principal. Espero que se haya entendido el concepto, ¿sí?, del ordenamiento principal. Entonces, vuelvo a reiterar, hay tres partes esenciales en una bibliografía. Ninguna se puede desdeñar. Ninguna puede faltar para que una bibliografía sea considerada como tal, para que una bibliografía no sea una mera lista de libros. Una introducción, donde explicamos el sentido de ese trabajo que estamos presentando, con la mayor cantidad de detalle posible, el cuerpo principal de la bibliografía, con el orden que deseamos darle, y todos los índices complementarios que me ayuden a hacer una rápida y efectiva y precisa recuperación de la información. Bien. Escamilla habla de actualización permanente. Esto es algo bastante difícil de hacer y que no todas las bibliografías, yo podría decir que la mayoría de las bibliografías no lo cumple. Lo otro que dice Escamilla es que si la bibliografía se publica como recurso continuo, hay algunas bibliografías que se publican como publicaciones periódicas, ¿sí? Los fascículos deben respetar la periodicidad anunciada. Por ejemplo, yo hago una revista semestral con las novedades sobre
arte gráfico en la Argentina. Entonces digo, mi revista sale en enero y en junio. Bueno, yo tengo que, ¿cómo es? Respetar esas fechas porque va a haber gente que está esperando esa revista en esa periodicidad para saber qué novedades hubo sobre artes gráficas en el semestre anterior. Sí, porque el objetivo de mi revista es publicar todas las novedades que hubo sobre artes gráficas en el semestre anterior, al cual yo saco a la luz el número ese de la revista. Es decir, si publico en enero de 2020 todo lo que se publicó en la Argentina entre julio y diciembre del año 2019. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es respetar esa periodicidad. Bien. Por último, habla Escamilla sobre el bajo costo de la reproducción, que ahora de eso de algún modo está garantizado porque tenemos la posibilidad de la edición electrónica que es de algún modo gratuita.